¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros nos encontramos en su programa. Perspectiva se ha convertido en el preferido de su tiempo para usted analizar y ver junto a nosotros temas que sin duda le van a beneficiar en el desarrollo de su vida, como individuo, como familia y como un ser social. Quien le habla, su hermano y amigo Aquiles Fuenmayor, tiene el gratísimo honor de dedicar este tiempo para compartir con ustedes. Un saludo muy fraterno, muy especial. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con unos expertos, unas expertas en este caso, que vamos a estar tratando un tema que sin duda debe llamarnos la atención: los delitos sexuales. ¿Cómo está afectando? Se ha convertido en una pandemia, un problema que afecta a nuestra sociedad, no solamente localizada en nuestro país o en nuestra región, abarca al mundo entero. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convertirnos en elementos disuasivos, en elementos que podamos de alguna manera enfrentar este terrible flagelo? Recuerden, su comunicación para nosotros es muy importante. Tenemos contacto todos los días a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Perspectiva CDM, también en YouTube. También lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico. Todas las sedes, todas las redes y todos los contactos están ahora mismo apareciendo en su pantalla. Así que por favor tome nota y déjenos saber qué le pareció el programa, cómo podemos ayudarle, cómo podemos bendecir su vida y su familia. Bueno, paso a presentar a nuestras invitadas de hoy, dos distinguidas invitadas. A mi derecha tengo a la teniente Yasmín Colón, que es la coordinadora a nivel de la isla de Puerto Rico por la Policía de Puerto Rico para delitos sexuales. Muy bien, bienvenida, teniente, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Es un placer tenerla aquí con nosotros en este tiempo. Gracias por invitarnos. Seguro. Le acompaña también la agente de campo, agente investigadora Lenit Ramos. ¿Cómo está, señorita? Bienvenida a este programa. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Bien, vamos a estar trabajando con este tema, ya que este tema todos los días lo vemos en aumento. Vamos a comenzar hablando de forma sencilla, definiendo, ¿verdad? ¿A qué llamamos delitos sexuales? ¿Cómo podemos definir esto? La Organización Mundial de la Salud le da una definición, pero a nivel de las agencias policiales, en este caso la que ustedes representan, que es la de Puerto Rico, ¿a qué se conoce, a qué se entiende como un delito sexual? Cualquiera de las dos que quiera comenzar dándonos una explicación sobre eso sería importante. Bueno, pues delitos sexuales, para dar un poquito de historia, ¿verdad? Nosotros estamos creados, ¿verdad? Nuestra oficina está creada desde el 16 de diciembre de 1975. Tenemos a cargo 14 oficinas de delitos sexuales y maltrato a menores, y podemos definir como una agresión sexual es todo acto, ¿verdad? Toda persona que lleva a cabo una penetración sexual, sea vaginal, digital, orogenital, instrumental, y en todas sus modalidades. Dice incluso la definición de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que es también una acción para comercializar y o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción. Yo creo que es importante poder entender esto porque todos los días estamos viendo cómo la sexualidad se ha convertido en un producto que utilizamos como juguete, que utilizamos como un instrumento de compraventa o como un atractivo publicitario. De alguna manera tenemos que entender que la excesiva sexualización está trayendo consigo entonces la dificultad de los delitos sexuales. Hablemos de Puerto Rico. ¿Cómo pudiéramos decir desde su experiencia como agentes, como investigadores, como la primera línea de defensa que tenemos en este sentido, cómo pudiéramos definir este asunto en Puerto Rico, básicamente, que es el expertise que ustedes tienen? ¿Ha ido en crecimiento? ¿Está estancado? ¿Cómo se está notando esto? Con relación a eso, yo puedo decir que debido a las orientaciones, sí han surgido casos, pero son casos que no son del mismo año. Podemos
tener un menor que este hecho haya ocurrido hace 2 o 3 años atrás y el menor lo quiere verbalizar ahora, debido a las orientaciones, a las charlas, al compromiso de las agencias, ¿verdad? Para que los menores no se queden callados, que lo puedan informar. Pero yo entiendo que le puedo decir, ¿verdad? Comparando del 2014, del 2013 al 14, nosotros investigamos 85 delitos menos. Bueno, por lo menos decir 85 menos es una buena cifra. Correcto. Pero si tomamos en cuenta lo que dice Centro de Control de Enfermedades del Departamento de Salud a nivel federal, es decir, lo que tiene que ver con la jurisdicción de los Estados Unidos, ellos dicen que el 16% de los casos de violencia sexual no son reportados a ustedes, que la autoridad pertinente no tiene información directa porque la gente guarda silencio. Y en unos cálculos de ellos se dice que cerca de 49 casos diarios se dieron durante, según estadísticas de ellos, ¿verdad?, del año 2006. Estamos en pleno 2015 y yo me pregunto si 9 años después esto se ha detenido o ha ido creciendo. Porque hablar de que solamente 16% de los casos son los que son reportados, entonces quiere decir que hay mucho silencio en cuanto a este tema. ¿Cuál es su experiencia en cuanto a esto, usted como agente investigadora? Bueno, yo entiendo que en el 2006 sí pudo haber habido, ¿verdad?, esa comparación tan amplia de que solamente un 16% haya sido reportado. Ahora, en la actualidad, hace 2 o 3 años atrás, ¿verdad?, hemos, como le mencionó la teniente, hemos llevado el mensaje. Hemos llevado el mensaje a los estudiantes, hemos llevado el mensaje a los adultos, maestros, familiares, para que ese silencio, ¿verdad?, que era lo que realmente ocurría en todo este tiempo, ya no haya más silencio. El silencio ya no exista. Exista el informar que ha ocurrido un delito, informar que han sido víctimas de un delito. Y gracias a Dios, ¿verdad?, con las orientaciones que se han llevado a cabo tanto a los estudiantes como a los maestros y a estos padres que a veces, pues, por temor y desconocimiento no radicaban una querella o no informaban lo que estaba ocurriendo, por vergüenza, por temor, ya lo están haciendo. O sea, pudiéramos decir que lo están haciendo un poco más, pero la realidad en Puerto Rico puede haber aumentado. A nivel de toda nuestra audiencia en diferentes partes de Latinoamérica o de Hispanoamérica, ¿será que está sucediendo lo mismo? ¿Será que a nivel de toda la jurisdicción de los Estados Unidos hay mayor disposición para ir a hacer una denuncia sobre este tema? La realidad es que aquellos que trabajamos con la conducta de los individuos, y esto tiene que ver con la conducta sexual, vemos como cada día hay casos que van en aumento, la situación de los delitos sexuales contra menores y contra adultos cada día es mayor. Las definiciones para los que son profesionales de la conducta sobre la sexualidad, las definiciones y nuevos términos para referirse a patologías o a parafilias va también en aumento. Así que entonces nos preguntamos si esta realidad ha permitido que usted, que me está viendo en este momento, que está compartiendo con nosotros, está dispuesto a expresar. ¿Qué importancia tiene que la gente no guarde silencio? Ustedes vienen haciendo énfasis en que se hable, denuncien. ¿Qué importancia tiene eso? Es bien importante que un menor que está siendo víctima de abuso sexual lo informe de inmediato. Eso nos ayuda grandemente en la investigación. Un menor que hable o informe, ¿verdad?, el hecho, es bien importante para poder llegar a los procesos, ¿verdad?, y el protocolo de llevarlo al hospital. Que si ese menor tiene algún tipo de marcas en su cuerpo, lo podamos detectar a tiempo. En el caso, podríamos hablar de un maltrato a menor, que en muchas ocasiones son golpeados, ¿verdad?, y esa marca dura de 9 a 10 días. En el caso de los menores, cuando son abusados sexualmente, también hay una evidencia, ¿verdad?, que se recoge. Por lo tanto, es bien importante que todo padre o madre que está, ¿verdad?, que su menor le confía que es víctima de algún tipo de abuso sexual, que lo lleve de inmediato a una sala de emergencia. ¿Cómo podemos definir, por ejemplo, estos términos? Violación, seducción, sodomía, actos lascivos, actos impúdicos, proxenetismo,
Rufianismo, eso aparece en el código, ¿no? Y cómo se puede definir cada uno de estos términos. Por ejemplo, hablemos de actos lascivos. ¿A qué se define como actos lascivos? Los actos lascivos es toda persona que lleve a cabo, ¿verdad? O que provoque que con el solo hecho del morbo, ¿verdad? Que intente tocar a la persona o la toque para satisfacerse él mismo. Déjeme ver si entiendo desde poniéndome en la postura de nuestra audiencia. Yo soy un adulto y yo me satisfago con que el niño, la niña, el adolescente, el puber practique cierta cosa, aunque yo no lo esté tocando. ¿Eso ya se podría considerar un acto lascivo? No. O sea, que él lo toque, que se toque al menor para satisfacción propia. Y no solamente es el menor, es el adulto también. Es decir, que si yo expongo, me gustaría quedarme con el área de los menores que están siendo muy afectados, pero si yo expongo, usted como agente investigadora, le presentan una querella en el que alguien descubrió que este adulto que está a cargo del menor se masturbaba mientras hacía que el niño o la niña o el adolescente viera pornografía. ¿Eso no se considera un acto lascivo? Bueno, hay que ver realmente el concepto completo de la escena, porque en algún momento ese adulto tiene que estar diciéndole a ese menor qué tiene que hacer, o el adulto en algún momento lo tocó, o ese menor tocó al adulto. Ahí se expondría entonces el concepto de actos lascivos, el delito como tal. Que yo no tengo que estar tocándolo constantemente, ¿verdad?, para poder ejecutar el delito de actos lascivos. Pero si sí lo estoy mirando y si en algún momento lo toqué para que ese niño, ¿verdad?, comenzara a ver la pornografía, a tocarse él mismo, yo sí estoy cometiendo entonces el delito de actos lascivos. Lo cometí en un momento dado. A mí me angustia esto, tengo que decírselo con toda honestidad, porque lo que usted me está diciendo es que tiene que haber un contacto físico. O sea, que si yo expongo a un niño a ver pornografía y yo no lo toco, mientras yo no lo toque, entonces no hay ninguna constituye delito. Otro delito. ¿Qué delito? No quizás el de actos lascivos, pero constituye. ¿Qué otro delito sería? Delito, porque estás exponiendo el maltrato. Bajo la ley 246, el artículo 58, que es el maltrato a menores, entonces constituiría ese delito de maltrato. Está exponiendo a ese menor a ver pornografía. Me llamó la atención un término que aparece aquí, rufianismo. Eso se trata de un rufián, un acto de una persona que no tiene moral, que no tiene buena conducta, pero ¿qué se tipifica allí en rufianismo? ¿En qué puede definirse que hay un rufianismo? Porque yo me imagino que cualquier acto de esto es de un rufián, sin duda alguna, pero legalmente hablando. Bueno, en ese caso no le podría decir, ¿verdad?, ese término de rufianismo. Porque o sea, que debería ser definido más bien a nivel legal, a nivel de lo que significa. Sí, correcto. O sea, que ustedes no pueden definirlo como agentes investigadores que están en un caso, no saben si ese puede ser un caso de rufianismo o puede ser un caso de acto lascivo. ¿Eso lo va a definir quién? El fiscal. Nosotros llevamos una prueba referente a un libro, ¿verdad?, que nosotros nos dejamos llevar, que es de la Policía de Puerto Rico, que nos informa de los delitos que nosotros vamos a trabajar. El término o el artículo de rufianismo nosotros no lo trabajamos como tal. Nosotros sí trabajamos la agresión sexual, los actos lascivos, el incesto. Si en alguno de esos delitos el fiscal determinara que está tipificado el rufianismo, pues entonces él es el que lo incurre. Pero él es el que toma la determinación. ¿Cuándo se puede? Porque ustedes pueden haber sido testigos de una u otra manera en ver cómo los padres que están separados, divorciados, convierten al hijo muchas veces en un arma arrojadiza, con la que yo lo utilizo como herramienta para atacar al excónyuge. Entonces, ¿cuándo se puede tipificar el incesto? ¿En qué momento se puede identificar? Porque puede haber una acusación, pero ¿cómo puedo definir esa acusación? Para nosotros poder definir el incesto es si el acusado, ¿verdad?, tiene alguna parentesco con el menor. Si no, hubiese sido una agresión sexual, pero para el incesto es que tenga algún lazo sanguíneo. Correcto, hasta el tercer grado. Hasta tercer grado puede ser tío, abuelo, que haya, ¿verdad?, que haya tenido una relación sexual, ¿verdad?, una penetración sexual
al igual vaginal, orogenital, digital, instrumental. La penetración tiene que ser fundamental para que haya entonces una comprensión o una tipificación de incesto. Correcto. También puede, pues también dentro de la investigación podemos trabajar en los actos lascivos. Vamos a ir a la pausa que corresponde en este momento, pero cuando regresemos yo creo que esto va a coger otro color, se va a ir calentando un poquitito, porque tenemos que analizar, y es importante que usted le preste atención a todo esto que estamos tratando de evaluar y presentárselo a usted lo más digerido posible, porque quizás muy cerca de usted algo como esto esté sucediendo y necesitamos atenderlo. Ya regresamos con más de Perspectiva. Regresamos aquí a Perspectiva. Estamos trabajando con un tema que sin duda a todos los que somos padres, las que son madres, abuelas, abuelos, tiene que llamarnos la atención. Alguien dijo en una ocasión que cuando se tiene un hijo se tiene a todos los hijos del mundo. Y yo creo que aunque los delitos sexuales abarcan todas las edades, me he centrado y hemos dirigido este programa aprovechando a estas dos invitadas de excepción que tenemos en el día de hoy, porque la agente investigadora Lemit Ramos, ¿verdad?, que ha estado en la candela, metida ahí en la primera línea, y la teniente Yasmín Colón, que es la coordinadora a nivel de Puerto Rico de el Departamento de Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico. Y decía que este es un tema que queremos aprovechar, y sobre todo en el área de los niños, porque hay algo que la Organización Mundial de la Salud establece, y también lo establece el Código Penal, incluso en la introducción para la ley que se estableció de agresores sexuales, no recuerdo cómo se titula exactamente, donde se establece el listado de agresores sexuales, de ofensores sexuales. En la introducción, la causa y motivos de por qué la ley dice que el daño causado en un niño se posterga en las siguientes generaciones, es decir, es un daño que no se revierte fácilmente. Y yo pregunto, ustedes en su expertise, en su experiencia diaria, se dan cuenta, han podido encontrar a personas que han sido afectadas en un momento determinado y luego las han visto llegar nuevamente como víctimas o como agresores en el proceso, que quedaron como en un círculo vicioso? ¿Ha sido esa su experiencia? ¿Han tenido alguna experiencia de este tipo en la que puedan ver cómo las consecuencias siguen allí dañando al resto de la sociedad? Bueno, sí, le puedo decir que sí. Hemos visto sospechosos, ¿verdad? Hemos entrevistado sospechosos que en su niñez fueron víctimas de agresión sexual. Y ellos, pues, dentro del interrogatorio, sí nos mencionan que fueron víctimas, que recibieron tal vez alguna ayuda, que sus papás le creyeron. En muchas ocasiones dicen que no le creyeron. Pero lo cierto fue que fueron afectados. Que fueron afectados. Es decir que, y fíjense ustedes el problema que esto trae, ¿no?, que muchas veces la víctima puede terminar convirtiéndose luego en victimario. ¿Y por qué hago la pregunta? Como profesional de la conducta, trabajando con la familia, trabajando con este tipo de casos diariamente, he descubierto lo mismo, pero más que un análisis psicoterapeuta o sociológico, yo quería que este expertise de campo, que es el de estas expertas, ellas trabajan con eso, con la experiencia viva y con las realidades que pueden decir como tácitas, están allí, ellos la viven, y por eso les hago la pregunta. El hecho entonces cabe la posibilidad de que una persona agredida en su infancia pueda en el proceso deteriorarse de alguna otra forma si no es trabajado adecuadamente. Ahora, se trata en la experiencia, ¿cuál es la excusa más común que ustedes pueden conseguir? Y voy a ir aquí con la agente Ramos. La excusa más común que consigue cuando se presenta una querella, ¿por qué no se había hecho antes? ¿O por qué no se había planteado? ¿Qué había evitado que esta denuncia se hiciera? Okay. En los casos de los menores, realmente los menores no saben que se está cometiendo un delito en contra de ellos. La mayoría no saben que se está cometiendo un delito en contra de ellos. Interesante. No lo saben y por eso lo ven como algo normal. El agresor sexual, antes de cometer la agresión sexual, orienta, ¿verdad? Y orienta a su victimario.
¿Orienta sí, o desorienta, no? Malforma sí, para preparar el ambiente. Para preparar ese ambiente, que ese niño vea que lo que está ocurriendo es algo normal. Es algo normal que nadie puede saber, porque no a todas las personas les agrada saberlo. Ok, allí hay entonces un elemento que se incluye de misticismo, de mantener a escondidas esa intimidad. Exactamente. Y comienzan, ¿verdad?, a informarle a ese menor, esto no lo puedes decir. Esto todos los niños lo hacen, Eso pero es entre no tú y lo yo. pueden decir porque eso es entre sus padres y sus hijos, o sus abuelos y sus nietos, o sus hermanos, o tíos, o vecinos, quien fuera. ¿Y de esa manera es que ellos empiezan, ¿verdad?, a hacerle el planteamiento de que todo está bien, de que todo es normal. Pero fíjese lo que a mí me inquieta esto, porque usted me está diciendo que hay alguien que condiciona al niño a ver como normal algo anormal. Correcto. Eso es lo que usted me está diciendo. Correcto. Entonces yo me pregunto, teniente, o sea, porque yo veo que una de las cosas que se hace es inculpar siempre al gobierno, inculpar al deterioro de la sociedad, inculpar a otras personas, pero ¿y la responsabilidad paterno-filial, la responsabilidad materno-filial? O sea, en decirle, mira, te pueden llegar a decir esto, que es normal, pero esto no es normal, exacto, porque es la figura de autoridad. ¿Qué pasó con eso? Pues verdaderamente podemos ver padres que simplemente no se atreven a hablarle a sus hijos de la sexualidad. Podemos ver padres que tal vez, no sé, pueden verlo como normal dentro del ámbito familiar. Pero sí podemos decir que es bien importante que los padres le hablen a sus hijos de la sexualidad, que los orienten relacionados a que no se dejen tocar de nadie, que cuando estén con amistades, ¿verdad?, que no se envuelvan en jugar, en dejarse tocar, que cuando vayan por un lugar, ¿verdad?, que anden solos, que siempre estén pendientes de cualquier extraño. Pero es que andar solo, y vemos muchos menores hoy en solos, día con tanta autonomía, con tanta independencia, que es preocupante, porque no estamos hablando solamente de niños de 3 o 4 años, estamos viendo niños de 7, 8, 10 años, 12 años, que los padres les permiten irse con sus amigos como si los padres tuvieran alguna responsabilidad sobre ellos. Delegan la custodia en otras personas. Cuando tú como padre, ¿verdad?, recibiste con amor a ese niño y depende de ti, ¿verdad?, llevar a ese niño por el buen camino, educarlo, protegerlo y darle todo ese amor y esa confianza que el niño necesita. Necesitamos más padres, ¿verdad?, que sean comprometidos con sus hijos. Entiendo que el gobierno está haciendo su trabajo, las agencias estamos haciendo el trabajo, estamos orientando, le estamos llevando el mensaje a los padres, pero los padres lo tienen que recibir y tienen que ser un poco más, ¿verdad?, de darle esa confianza a sus hijos, ¿verdad?, para que ellos puedan, de surgir algún caso como este, tengan la confianza de expresarlo. Fíjate, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la parte formativa del carácter de una persona está en las figuras básicas de autoridad. O sea, son aquellos que tienen la custodia. Y está bien, delitos sexuales, la unidad que usted lideriza, tiene la responsabilidad de atender los casos de forma punitiva. Es decir, se cometió el delito, aceptamos la denuncia y la procesamos. Perfecto. Pero la mayor inversión no debería ser en la prevención. Digo, no por parte de la policía que lo está haciendo, sino me pregunto yo, si es que nosotros como sociedad, y estoy hablando aquí la sociedad en general, medios de comunicación, centros educativos e incluso la familia, no estamos haciendo nuestro trabajo preventivo de forma adecuada para que esto haya proliferado en el nivel que hay, porque el nivel es alarmante, es preocupante. Yo creo que es más preocupante, y yo estoy muy de acuerdo con el Departamento de Salud Federal, que dice que hay una cantidad de casos que no se están declarando, que no se están querellando. Entonces yo me pregunto, ¿no será que esa parte preventiva la hemos dejado de lado y nos hemos ocupado más de la remediativa que de la preventiva? ¿No es más barato prevenir que lamentar? Claro que sí, y entiendo que la mayoría, ¿verdad?, y muchos de nosotros a veces no pensamos que en ningún momento
nuestros hijos van a ser víctimas de un delito como este, porque entendemos que los estamos protegiendo. Pero además de la protección, en nuestro propio hogar es que está ocurriendo este tipo de delito. Tenemos que, además de prevenir, tenemos que orientar a ese menor. Vamos a sentarlo. El niño está yendo a un cuido, está yendo a la escuelita, es un lugar nuevo, está en la casa, va a casa de sus abuelos, de sus tíos, de amistades. Vamos a orientar a ese niño. Es que le tenemos temor al tema de la sexualidad. No tenemos que ser tan explícitos en explicarle lo que es la sexualidad. Simplemente en informarle que hay unas partes privadas en el cuerpo, que esas partes nadie las puede tocar, que si alguien intentara tocar esas partes privadas, ustedes pueden salir corriendo, gritar, e ir donde otro adulto y informar lo que está ocurriendo. Tenemos que informarle a nuestros niños que si alguien te amenaza o te dice que esto es normal y que está bien, no lo está. Fíjate, pero el hecho es que la parte informativa generalmente la hacemos por discurso y los niños aprenden más por modelaje que por discurso. Entonces, me pregunto yo si no hace falta también que dentro de la casa haya un modelaje, una conducta sexual saludable. Por ejemplo, no permitir que los hijos estén siendo erotizados, adultizados de una manera precoz, en la que de repente les permiten ver cosas. Y hablemos, por ejemplo, las telenovelas, para no hablar de películas porno. Las telenovelas tienen altos contenidos de sexualización. Para un niño no está preparada su mente para recibir eso como normal, porque no es normal para la niñez, eso es normal para la edad adulta. Entonces yo pregunto, de alguna forma no hay una incongruencia, hay un vacío en cuanto a esto que tiene que llenar la familia más que la policía o más que cualquier agente investigador de cualquier caso de delito sexual, me pregunto. Bueno, en este caso, como usted habla, ¿verdad? Si nosotros podemos ver una novela con nuestro hijo, pero tenemos que estar al lado de ellos y explicarle lo que se está viendo, ¿verdad? Lo que el niño está viendo, pues explicárselo de la manera más saludable. Pero ¿cómo hago yo para explicarle cuando hay un acto, por ejemplo, de infidelidad? Explicarle a mi niña de 4 años, a mi nieta de 4 años, decirle, no, eso es normal, eso es una novela. Si en la mente de ella no existen esos matices de grises, en la mente de ella existe el blanco y negro, es bueno o es malo. Y si yo lo estoy aprobando, es porque es bueno, y ahí hablo del modelaje. ¿Cómo hago con eso? ¿Cuál sería su consejo como coordinadora de esta área? Yo sé que le estoy metiendo en un área un poco difícil, pero es que me gustaría, ¿usted es madre? Le pregunto, ¿usted es madre? Sí, correcto, soy madre. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Qué piensa de ese tipo de conductas hoy en día? Porque es que la veo tan y tan continuamente que estoy inquieto. Usted no se imagina lo preocupado que estoy por esto a nivel de la sociedad. Estoy viendo gente que se proclama cristiana, que se da golpes de pecho, pero que está permitiendo que esa inmoralidad, que esa falta de criterio claro de una sexualidad sana se esté formando en los hijos. Y esté entrando y deformando la sexualidad de nuestros niños, que son entonces un campo de cultivo para que haya los delitos sexuales. Yo le podría decir, ¿verdad? En este caso, es que los niños más aprendan del deporte, que no los expongan a la televisión, las novelas, que los expongan tal vez a leer un libro, a jugar sanamente. Que los niños vean, ¿verdad? Que tengan su infancia, ¿verdad? Que sea un modelo a seguir. Que tengan infancia. Que tengan infancia, que jueguen, que su inocencia, no sentarlos todo el día a ver televisión, no. No podemos dejar al televisor de nana de nuestros hijos. Y no solamente el televisor, a la computadora, las tablets, los videojuegos, los equipos electrónicos. Hay muchísimos videojuegos que tienen alto contenido sexual. Altísimo. Muchísimo. Y dejamos a nuestros hijos confiados, no, él está jugando un videojuego, él está jugando con el PlayStation, con lo que... Y no sabemos que en ese videojuego hay un alto contenido sexual. Ahora, y esta es un área que quizás me compete un poco más a mí, y yo tengo que decirle una cosa, querido, querida, que me está escuchando. Cuando en la mente, ya lo dijeron tanto la teniente como la gente, nos están diciendo que el problema es que muchas veces el agresor prepara el ambiente haciéndole ver normal lo anormal. Pues sabe que usted puede estar ayudando a ese
individuo, a esa persona, hombre o mujer, que quiere agredir, que quiere dañar a su hijo, a su hija, a esa personita que se está formando, usted le ha permitido que eso suceda al darle una mala información, una mala educación, al hacerle ver como bueno lo que es malo. Y qué triste que nosotros llamemos bueno a lo que es malo. Déjeme decirle algo, y en esto quiero hacer con mucho énfasis. El problema no solamente está en los varones. Una de las cosas que yo he visto es que se ve como victimario, como agresor generalmente al varón. Y lo decía fuera del aire, que veíamos en la penetración como el único acto agresivo que hay aquí. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. Yo fui violentado en mi sexualidad por la nana que me cuidaba cuando yo tenía 6 años. O sea, no fue no fue un varón, fue una mujer. Y yo soy un hombre ya adulto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este problema es un problema con el que tenemos que trabajar. Cuando regresemos de esta pausa que vamos a hacer ahora, yo quisiera que ustedes me hablaran un poquito del ambiente que está, con el que ustedes tienen que encontrarse, una experiencia tácita de todos los días. ¿Cuáles son esas experiencias que están sucediendo? ¿Y qué tiene que hacer la gente? Si debe acudir de inmediato o debe esperar un poquito hasta corroborar que los hechos son reales o no. ¿Lo deben hacer ellos o deben llevárselo ustedes para que ustedes lo decidan? Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de eso. Regresamos a Perspectiva, agradeciendo su sintonía y su compañía, agradeciendo que usted semana tras semana comparta con nosotros y les rogamos, les pedimos que usted se comunique con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Usted puede hacerlo y en nuestra pantalla, en su pantalla, está apareciendo ahora mismo las diferentes redes sociales a través de las cuales puede tener contacto con nosotros, incluso las no electrónicas, aquellas que son regulares, también los teléfonos. ¿Verdad? Es importante que lo haga. Particularmente si usted quiere compartir conmigo, mi Facebook es Aquiles Fuenmayor, ahí estamos en contacto, pero hágalo también al Facebook de Perspectiva y déjenos saber si usted ha sido de alguna manera beneficiado, bendecido con este programa. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre delitos sexuales y tenemos con nosotros a dos distinguidas damas que son expertas en esta área. Una es la teniente Yasmín Colón, que es la encargada de coordinar la unidad de delitos sexuales de la Policía de Puerto Rico, y la agente investigadora de campo, Lemit Ramos, que pues tiene esa expertise que, a pesar de ser ambas jóvenes, tienen que estar trabajando con esto, y yo me imagino que en ustedes se ha despertado alguna sensibilidad, porque la responsabilidad que ustedes tienen en este momento es muy seria. Y hablaba, me preocupa, y debo decirlo de esa manera, el hecho de que estamos viviendo todos los días en una sociedad que ve como normal lo anormal. Ya no solamente es el agresor. Estamos viendo cómo la sociedad está permitiendo ciertas cosas, está estableciendo unas fronteras indefinidas, que para los niños es peligroso. Pero les daba una experiencia personal, y usted me decía fuera del aire que también se pueden radicar cargos cuando hay la participación de un adulto que es una dama, una fémina, con un menor que es varón. También se radican cargos. Correcto, en ese caso. Correcto, se radican cargos cuando una fémina es la que está agrediendo sexualmente a un menor, sea cometiendo actos lascivos o algún tipo de agresión sexual. Se le radican cargos. Son cargos graves los que se radican y sí se llevan ante el tribunal y ante el ministerio. Teniente, usted como coordinadora de toda esta unidad, ¿tiene cuántos agentes investigadores para Puerto Rico? Sobre 85 agentes. O sea que cuando se recibe en un cuartel, en una jurisdicción específica, se considera un caso, una querella, deben ser llevados a esos agentes que ustedes tienen en diferentes lugares. Correcto. Todo caso que llega al cuartel, ¿verdad? Porque aquí los casos pueden llegar al cuartel de la policía, me pueden llegar a una sala de emergencia, me pueden ser referidos de alguna escuela. En todo caso, al agente uniformado, que es el que llega, ¿verdad?, primero a la escena. Ese agente recopila una información básica
y refiere el caso a la unidad de delitos sexuales, que son los agentes especializados. Ahora, fíjese lo que significa un discurso equivocado, torcido, puede incluso afectar a agentes uniformados. Con todo respeto, yo admiro mucho a la policía y para mí son gente muy importante y siempre tienen un foro en los programas que tengo a mi mando, importante por el trabajo que ustedes realizan. Pero tengo la experiencia de casos particulares que he tratado, donde a la hora de indagar en el menor sobre la posibilidad de un delito sexual, hay la idea de que el menor tuvo algo que ver, que tuvo algo de responsabilidad al seducir o por lo menos provocar a la persona con la que participó, al adulto que participó en el caso de este delito. ¿Usted cree que es correcto que a la hora de hacer una indagatoria esa sea la forma que se pregunte? En la que, ¿por qué tú lo seduciste? ¿O por qué tú estuviste ahí? ¿O tú no te vestías muy provocativa? Ese tipo de preguntas. Totalmente incorrecto. Un agente uniformado que reciba una querella de abuso sexual solamente va a entrar en datos preliminares. No va a entrar, ¿verdad?, en los hechos del caso. O sea, que el agente que recibe esa información no debe estar haciendo preguntas como esa que le acabo de hacer. Lo de son datos personales, datos específicos. Inclusive, cuando llega un menor, ¿verdad?, a un cuartel o llegar a la escuela, siempre va a llegar el agente uniformado. Ese agente uniformado va a entrevistar al adulto, principalmente. Si el adulto le informa a ese agente, mi hija me dijo que X persona cometió actos lascivos, la tocó, o le hizo X cosa. Con esa información es suficiente para que la gente haga una querella. Lo único que la gente necesita es dónde ocurrieron los hechos, quién va a ser entonces el querellante y cuándo, si se pudiera determinar, fue que ocurrió el evento y quién fue. Porque la mayoría de estos casos, ¿verdad?, lamentablemente, como le estábamos explicando ahorita, la mayoría de estos casos, este agresor es un conocido de la familia. Es un conocido del menor. Así que él va a saber decir, fue fulano, fue fulana o fue tal persona. Tengo en mi trabajo como orientador, como teoterapeuta, muchos años. Y en ese tiempo, ya estamos hablando de más de 3 décadas, me he conseguido con muchos casos con los que tengo que trabajar y me inquieta profundamente que a veces, y usted lo decía al principio, creo que uno de ustedes dos lo mencionaba, que debido al trabajo, a la campaña que ustedes vienen haciendo de preventiva, han surgido casos de años anteriores. Entonces, de repente, un adulto ha estado haciendo ciertas cosas, besar en la boca, acariciar la espalda, los muslos, pero sin llegar a las partes genitales. Sucede un caso en particular que tengo en mis manos, y de repente sucede que la gente que recibe la querella dice, no, pero eso no es un delito, porque el adulto no es un caso grave, es un caso menos grave, utilizando términos técnicos que el querellante no va a entender, porque para el término legal, grave o menos grave no significa que no sea delito. Correcto. Aclárenme ustedes eso, porque yo no soy abogado, yo no soy policía, pero es lo que yo entiendo. Que sea grave o menos grave no significa, legalmente hablando, que no sea delito, sigue siendo un delito. Correcto, incluso estamos llamados a investigar. Estamos llamados a investigar, sea grave, como usted dice, o menos grave. Lo importante es que esa víctima se siente en confianza, ¿verdad?, con nosotros, con la especializada, para informar lo que le ocurrió. Es decir, que ese agente que está investigando no debería estar tipificando si es grave o menos grave, que no, eso debe para nada. ¿Quién debe decidir eso? Quien va a decidir, ¿verdad?, qué delito, ¿verdad?, se va a erradicar, si es grave o menos grave, es el Ministerio Público, estamos hablando de un fiscal. Ok, que una vez que haya el delito, sea grave o menos grave, a los agentes pertinentes, incluso los de investigación, les corresponde pasarlo a la siguiente instancia, que es Fiscalía. No podemos determinar, ¿verdad?, ese agente uniformado no puede determinar si es un delito grave o menos grave. Él simplemente le están informando un delito. Me están informando un delito, mi deber es referir a la división que le corresponda. Si es delitos sexuales, nos van a llamar y nos van a consultar ese caso. Tengo aquí una dama o un caballero informando X situación. Y nosotros como agentes especializados le vamos a informar a ese agente, pues mira, vas a solicitar
esta querella de tal delito, y nosotros en la unidad especializada vamos a citar a esa persona con esa víctima, vamos a escuchar lo que ellos nos tengan que decir y vamos a entonces a comenzar una investigación. Teniente, su asistente, porque no he mencionado que es su asistente, ¿no? La gente investigadora de campo, Lemit Ramos, está diciendo algo que muchos agentes están viendo en este momento, no solamente los que están correspondientes a su unidad, sino que los que están fuera de esa unidad. ¿Usted avala totalmente lo que ella acaba de decir? Eso es correcto, ese es el procedimiento. O sea, ese es el procedimiento, y nosotras prácticamente estamos orientando, ¿verdad?, a los compañeros también, porque en los casos de menores y cualquier acto, ¿verdad?, que atente contra la dignidad del ser humano, ¿verdad?, porque no es fácil para una víctima llegar hasta un cuartel, informar, ¿verdad?, lo que le ocurrió, y si ese delito fue cometido por un adulto, por un hombre, ¿verdad?, más aún, ¿verdad?, hay que tratar, ¿verdad?, de que ese agente uniformado, que es la persona, ¿verdad?, la primera en llegar o la primera persona que se le va a informar ese delito, que investigue, pero que lo que se quiera llevar es solamente unos datos preliminares. O sea, no puede indagar, no puede preguntar, no puede irse a preguntarle cómo fue, nada de eso. Oiga, usted me está escuchando, usted me está viendo a la coordinadora de delitos sexuales de la Unidad de Delitos Sexuales de Puerto Rico, a su asistente, agente investigadora de campo, y particularmente debo decirle yo, es mi responsabilidad decirle a usted, querido agente, que hace una labor, ¿ha oído lo que han dicho exactamente? Usted no tiene que preguntar cómo, cuándo, dónde. Usted tiene unos datos específicos que tiene que recoger y enviar y remitir. Si es grave o menos grave no lo va a decidir usted. ¿Por qué digo esto? Porque el querellante o denunciante va a sentir que no tiene un delito entre manos, que él se equivocó al llevar esto, y como bien decía la gente, hay un esfuerzo, igual lo dice la teniente, hay un esfuerzo del que llega hasta el cuartel a hacer la denuncia. Y usted que está fuera de Puerto Rico, si usted es un líder comunitario, usted es un pastor, usted es un sacerdote, usted es un maestro, usted tiene la responsabilidad social de estar informado cuáles son las leyes pertinentes a su jurisdicción en cuanto a delitos sexuales, porque nosotros somos responsables de aquellos que están a nuestro cuidado. Cualquiera sea las áreas que hemos mencionado, sea usted un médico, sea usted un director de un grupo musical o de un grupo de niños escucha, cualquiera sea el caso, usted es responsable. Además de ser un modelo que los niños están siguiendo, también es responsable de denunciar y de sostener conocimiento o de mantener conocimiento sobre esto. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Nos quedan todavía unos minutos, pero quiero aprovecharlo. Ustedes tienen delante de ustedes una gran labor. ¿Cómo puede hacerse? Porque yo veo aquí como un paciente que tiene muchos problemas, la sociedad. Y ustedes son parte del equipo de salud para esa sociedad. Pero tiene que haber un equipo multidisciplinario. ¿A quiénes convocarían ustedes para que juntos pudieran hacer un equipo de trabajo para esta sociedad que está siendo afectada por tantos delitos sexuales? ¿A quién convocaría usted particularmente como coordinadora de esta unidad tan importante? Ya nosotros tenemos un equipo. Nosotros trabajamos en coordinación con el Departamento de la Familia, trabajamos en coordinación con el Departamento de Justicia, tenemos algunas oficinas como el CAF, tenemos la línea Pasos, tenemos el Departamento de Salud. ¿La línea Pasos? Sí. ¿Qué es la línea Pasos? Perdona, la clínica Pasos, discúlpeme. Ah, la clínica Pasos. Sí, discúlpeme. Porque yo sé de la línea Paz, que es para urgencia, pero sí, la clínica Pasos. ¿Qué es la clínica Pasos? La clínica Pasos es una oficina médica, ¿verdad?, que trabaja para el Departamento de Salud para atender las víctimas que están siendo abusadas sexualmente, y esas personas tienen el expertise para trabajar con los casos. ¿Y ahí solamente salud física o salud emocional también? Trabajan salud física y emocional. Ellos tienen psicólogos, tienen ginecólogos. ¿Y hay alguna línea de emergencia a la que las personas, para la jurisdicción de Puerto Rico, que la gente que nos está viendo ahora mismo de Puerto Rico,
¿Hay alguna línea de emergencia donde la gente pueda llamar y denunciar o buscar orientación para esto? La línea de la policía, el 343-2020, si es víctima de algún delito lo puede informar. Pero esa persona está calificada para recibir esta información. Correcto. ¿Sí? 343-2020. 343 Esa es la línea 2020 de la para policía. Puerto Rico, así que lleva el prefijo 787. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a estar haciendo un resumen final de todo esto, pero voy a dejar una pregunta, porque una de las cosas que me inquieta a mí profundamente es que la sociedad aupa por un lado, estimula por un lado una conducta y por el otro rasga la vestidura y se queja de que esto vaya en aumento, de que violen a un niño, de que haya acciones violentas sexualmente hablando, pero hay esa una dicotomía muy terrible. Y voy a dar un ejemplo sencillo entre muchos. Vaya a un cumpleaños de un niño y va a ver cómo adultos están estimulando a esos niños a que hagan bailes eróticos, estimulan sexualmente. ¿Usted qué cree? ¿Eso es correcto? Bueno, ya venimos y vamos a trasladar esa pregunta a nuestras expertas para que hablemos de ello y hagamos con eso el cierre de este programa sobre delitos sexuales. Ya regresamos. Regresamos a su programa Perspectiva. En este último segmento haremos un resumen ajustado de todo lo que hemos estado tratando de presentarle a usted como información. Pero quiero recordarles que este programa tiene la intención de darle a usted una macrovisión de la realidad que sobre el tema que en el momento tratamos usted deba tener. ¿Por qué? Porque es necesario que un pueblo esté informado, porque un pueblo informado es un pueblo mejor formado, y un pueblo formado, una sociedad que está formada y educada, puede tener mejor preparación para enfrentar las dificultades. Una de las cosas que a mí me impacta en la Biblia, dice, mi pueblo, refiriéndose Dios a su pueblo, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que la ignorancia es atrevida y destructiva. Así es una pregunta que no puedo dejar que no me respondan, porque la erotización, la adultización de nuestros menores es un campo de cultivo, es un caldo donde se cultiva una posible violación, un posible daño de delito sexual contra nuestros menores. Y tomaba como ejemplo, número 1, el uso de la erotización a través de los bailes. Y le quiero llevar esto a usted, agente investigadora Lemit Ramos, dígame usted, ¿qué opina? Usted es una jovencita, a lo mejor a usted le gusta el reggaetón y el rap, no sé cuáles sean sus gustos, yo no sé si llamarlos musicales, pero es sus gustos, pero usted ha visto niños que cómo los ponen y los agrupan incluso en los medios como en las redes sociales a que bailen, y adultos rodeándoles y estimulándoles en actos que son evidentemente erotizantes. Correcto, los hemos visto y hemos tenido, ¿verdad?, la oportunidad de que nos han llegado a nuestra oficina este tipo de videos donde el Departamento de la Familia está trabajando con estos casos. Estos bailes, ¿verdad?, que a veces las personas las pueden ver como graciosas, pueden verlo como que se ven bonitos los niños bailando, son bailes que tienen un alto contenido sexual. Ellos no lo están viendo como que están cometiendo ningún acto sexual, porque son niños y no tienen, ¿verdad?, esa malicia que quizás nosotros sí ya tenemos. Pero con el pasar del tiempo estos niños van a seguir haciendo estos bailes, van a continuar cometiendo este tipo de delito que aunque ellos no lo saben que lo están haciendo, es un delito. Porque si un adulto coge a un menor y hace este tipo de baile con un menor, lo está estimulando sexualmente y hay una pena para este tipo de delito. Y usted dice que el Departamento de la Familia en Puerto Rico interviene en esos casos. Está interviniendo con estos casos, se interviene con estos casos. Teniente, una pregunta. ¿Pudiera usted decir, en base a lo que dice su asistente, que cuando se usan este tipo de bailes, por ejemplo, tomando eso como ejemplo, se está propiciando la posibilidad de que un niño sea más proclive a ser de alguna manera violentado, a ser de alguna manera llevado a un acto lascivo, porque ya se preparó el ambiente para eso? Eso es correcto. Estamos viendo posiblemente un niño ya que está sexualizado con esa conducta. Podemos ver un niño que lo ve normal, un baile, y del baile a que lo toquen,
va una línea bien, ¿verdad? Muy pequeña, Bien, un espacio muy corto. correcto. Usted, perdóneme, puedo ir a una pregunta más personal. Dígame. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Qué edad tienen sus hijos? 22, 20 y 10. Wow, usted engaña, ¿no? Usted es más joven de lo que yo imagino. Gracias. Pero vamos a hablar del de 10. Y usted fue al cumpleaños, le invitaron al cumpleaños, y usted, como oficial de la ley, como coordinadora de la unidad de delitos sexuales, ve que hacen eso. ¿Y qué haría usted? Yo intervendría y orientaría a papá y a mamá. Y lo haría. Aunque sea mi familia, aunque sea la amiga, aunque se moleste conmigo, pero mi deber es orientar. Y si no hacen caso y dicen, no, pero es que eso no es nada, ¿y qué haría usted? Pues yo le insistiría en que ese baile no es el más apropiado para ese niño. No hay un delito, al no haber un delito allí, usted no puede intervenir de ninguna manera, no puede llamar al departamento de la familia o sencillamente tomaría a su hijo y se iría, ¿qué haría? Bueno, en este caso yo, si fuese un familiar mío, seguiría insistiendo, le diría que esa conducta no es apropiada y posiblemente sí, le llamaría al departamento de la familia, claro que sí. Es posible eso. Claro que sí. O sea, que cualquier persona pudiera hacerlo. Claro. Mire, no exponga a sus hijos, no se exponga usted a una sexualidad desordenada. El sexo fuera del matrimonio trae consecuencias nefastas, y eso lo estoy diciendo yo, eso no lo dice la policía de Puerto Rico. Eso lo estoy diciendo yo y yo asumo esa responsabilidad. Y se lo digo con elementos en la mano, de evidencia, cómo esta sociedad se está deteriorando a grandes pasos. Bueno, tenemos que cerrar. ¿Dónde podemos contactarnos con ustedes para cualquier orientación a nivel de Puerto Rico, una conferencia, una orientación? ¿Cómo podemos hacerlo? Ok, a nivel del área de San Juan, a la coordinadora se pueden comunicar al 787-793-1234 a la extensión 3165. También estamos disponibles a nivel isla, estamos en las 13 áreas, tenemos una oficina en cada área y pues allí estamos a la orden. ¿Puedes repetir los números de nuevo? 787-793-1234, la extensión la 3165. Muy bien. Y estábamos hablando, Lemit decía que en el 323. 343. 343-2020. Esa es la línea de la Policía de Puerto Rico. Cualquier confidencia, cualquier información, orientación, se pueden comunicar a ese número. Allí va a haber personal completamente adiestrado para responder a sus preguntas y van a referir cada caso a cada entidad correspondiente. 30 segundos. Cualquier agente recibe una querella, lo que debe limitarse es a no indagar en la investigación, simplemente es entrevistar a la víctima con los datos básicos. Y referirlo a la unidad especializada correspondiente. Y ustedes van a indagar solo un poco más, pero quien va a definir si el delito es grave o menos grave va a ser la Fiscalía. Eso es correcto. Pues usted nos ha acompañado durante todo este tiempo. Yo espero que le haya sacado provecho. Yo espero que usted nos comunique si usted está de acuerdo, si le ha servido de algo. Agradecemos mucho la participación tanto de la teniente Yasmín Colón como del agente Lemit Ramos, quienes hoy me han acompañado para hablar de este tema. Quedan las puertas abiertas para ustedes y también para ustedes. Escríbanos a través de nuestro correo electrónico. Y este programa, pues usted lo puede volver a ver yendo a YouTube, a nuestro canal en YouTube, Perspectiva CDM. Que sea una bendición para usted el resto de su semana y nos vemos la próxima por este mismo canal. Que Dios le bendiga.